en el capítulo 6, a partir del verso 67, Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 67. Como dijo nuestro hermano Azarías, sean todos bienvenidos, todos, cada uno de los que Dios nos permite estar aquí para que Él nos hable, para que Él nos ministre con su palabra. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque era él el que le iba a entregar y era uno de los 12. Vamos a dar una segunda lectura. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Señor, agradecemos tu amor, tu misericordia, que se expresa, se refleja en la palabra que tú inspiraste y en la palabra que nos has dejado para hablarnos a través de ella. Cúmplase esa bendición, Señor. Háblanos hoy a través de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestro corazón y ayúdanos a ver que aquí tus palabras son espíritu y son vida. La necesitamos, Señor. Todos y cada uno de nosotros necesitamos que estas palabras nos den esa vida que tú preparaste para nosotros. Bendice tu palabra, bendice a cada persona en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace varios años, un hombre sencillo que había escuchado el Evangelio y había escuchado las verdades que están aquí en el Evangelio, se volvió con todo su corazón a Dios. Un hombre muy sencillo, un hombre que tal vez a los estándares que se mueve la cultura, la sociedad del día de hoy, era tal vez el hombre menos preparado, con un oficio muy sencillo. Y ese hombre empezó a predicar el Evangelio allá en Inglaterra. Y esas palabras que él predicaba
de parte del Señor a través de las Sagradas Escrituras. Pronto no gustaron, pronto generaron una reacción y lo tomaron y lo metieron a la cárcel. Y tal vez en la idea y el pensamiento que tenemos es que una vez que él estaba en la cárcel, ese problema, esa molestia se iba a acabar. Y tal vez para las personas el andar en la calle y en esos lugares donde este predicador se levantaba y les hablaba, tal vez pasaban y decían, ay, mira, qué bueno, ya no está aquel predicador, aquel hombre tan molesto, aquel fanático tan incómodo, y probablemente estaban ahora ellos más tranquilos. Y aquel hombre en aquella cárcel donde él estaba, tomó unas sencillas hojas, tomó un lápiz y empezó a escribir. Y siguió escribiendo. Y sus obras, hasta el día de hoy, aquella persona que tiene hambre de Dios, aquella persona que tiene de verdad el deseo de caminar esta caminata cristiana, toma las obras de él y le bendicen. Juan Bunyan. Juan Bunyan. Tiempo después, los críticos, los especialistas lo han nombrado como uno de los mejores escritores de su época. Él no escribía para ganar popularidad. Él no escribía para volverse un influencer, como el día de hoy es el nombre de aquellos que quieren subir videos en diferentes redes, ganar dinero. Él no era eso. Él era un cristiano que abrazó la verdad de Jesús y que escribió para seguir predicando el evangelio que no le permitían predicar en la calle. Y una de sus obras principales se llama El progreso del peregrino. Una obra extraordinaria. Una obra que, si nos tomamos el tiempo y la abrimos en cualquiera de sus presentaciones, esta es una presentación ilustrada. Tengo otra aquí que ya tiene más años y ya hasta se ha partido mi libro en dos, pero cada vez que uno la abre y la lee, lo ayuda a uno a reflexionar tanto en la eternidad. Y quiero usar una porción hoy de este libro, porque cuando el apóstol Pedro, estamos en este pasaje de ahí del Evangelio de Juan, cuando el apóstol Pedro le dice, cuando el Señor Jesús se vuelve hacia los 12, no les habla de una manera tosca, no les habla de una manera agresiva, no les habla de tal manera que el anhelo de él era que los 12 también lo abandonaran. Lo vamos a ver más adelante, les está hablando de una forma muy amorosa, le está hablando de una forma muy sensible, pero la pregunta es clara y es directa. ¿Ustedes también quieren abandonarme? ¿Ustedes también quieren irse igual que los otros? Y la respuesta de Pedro también la vamos a estar viendo más adelante, pero Pedro le dice, ¿a quién iremos? Y estudiando esa expresión del original, como si Pedro le estuviera mirando el rostro a cada una de esas personas que por cientos o por miles estaban abandonando al Señor Jesús, discípulos. No eran simpatizantes, no eran personas como que tenían un ligero interés. La Biblia claramente dice que eran discípulos, como que mirándole la cara dice, ¿con quién de ellos me emparejaré? ¿Con quién de ellos caminaré ahora? Y bajo la palabra de quién de ellos tomaré mis decisiones, bajo la ideología de quién de ellos ahora voy a vivir. Y la semana pasada usábamos de un refrán de nuestra cultura. Hay varios, usamos algunos. Y refranes de nuestra cultura dice, el que con lobos anda, aullar se enseña. Aprende esa costumbre, aprende esa vida. Dime con quién andas. ¿Y sabes qué trae este libro? Ojalá lo leyeras.
Es una historia de muchos compañeros de este peregrino, muchos compañeros, algunos fieles, algunos determinados a llegar a la ciudad celestial, otros fueron falsos, otros fueron hipócritas, otros fueron convenencieros, otros no tenían el interés de ir a la ciudad celestial, solo querían recibir los beneficios. Y justamente, cuando menos en esta versión ilustrada, en lo que en esta versión es el capítulo 7, Cristiano va caminando con otro creyente que se llama Esperanza. Y si has leído el libro, Cristiano se encuentra con Esperanza después de que Fiel da su vida allá en la ciudad de la vanidad. Fiel muere por ser precisamente fiel, por no renunciar. Y Esperanza es un habitante de esa ciudad que al ver la genuina fe y determinación de Fiel, al oír las palabras que ellos estaban transmitiendo, el por qué habían abandonado la ciudad de la destrucción y por qué no tenían ningún interés de quedarse en la ciudad de la vanidad, cuando este hombre escucha ese testimonio, pero ve cómo Fiel da la vida, aquel hombre deja la ciudad de la vanidad y camina con Cristiano, y se llama Esperanza. Y dice acá, se encuentran con los hipócritas. No habían avanzado mucho cuando un hombre llamado Mañoso, en cada una de las versiones se les da un nombre. En esta versión se le da el nombre de Mañoso, en este otro se le da otro nombre, pero cuando usted los analiza dices, wow, qué interesante. Dice, no habían avanzado mucho cuando un hombre llamado Mañoso les dio alcance. Mañoso les dijo que era de la ciudad de buenas palabras y que se dirigía a la ciudad celestial, pero no les dijo su nombre. Cristiano, aquí como es como una obra, aquí viene lo siguiente, lo dijo Cristiano. Cristiano dijo, ¿de buenas palabras? ¿Hay muchos buenos ciudadanos en esa ciudad? Contesta Mañoso, oh sí, señor, es una excelente ciudad. Cristiano le dice, mi nombre es Cristiano y este es mi buen amigo Esperanza. ¿Y usted cómo se llama? Contestó Mañoso, yo soy un extraño para ustedes y ustedes lo son para mí. Si van por el mismo camino, me encantaría disfrutar de su compañía. Cristiano le dijo, yo he oído hablar de la ciudad de buenas palabras y si mal no recuerdo, dicen que es un lugar donde hay mucho dinero. Replicó Mañoso, ah, así es, yo tengo muchos parientes ricos allá. Preguntó Cristiano, ¿podría mencionar a alguno de sus parientes? Oh, casi todos los de la ciudad son mis parientes. Los más destacados son, pongan atención a los nombres, Voluble, Buenas Palabras, en honor del cual le pusieron el nombre a la ciudad mis antepasados. También los señores Halago, Dos Caras, Cualquier Cosa. Continúa hablando. Pregunta Cristiano, ¿eres casado? Contestó Mañoso, sí, mi esposa es una dama muy conocida, hija de una señora muy culta y refinada llamada Doña Ficticia. Ella procede de una familia muy honorable y ha alcanzado tal grado de desenvolvimiento social que sabe perfectamente cómo congraciarse y tener delicados detalles con los de la clase alta como con los de la clase baja, con los ricos y con los pobres, con los príncipes y con los campesinos. Fíjese lo que dice. Todo esto lo he leído porque me interesa esta parte de esta historia. Eso sí, nuestra fe es un poco diferente de aquella que es más estricta en dos aspectos. En primer lugar, nunca vamos contra la corriente. Nosotros nos guiamos por aquel versículo de la Biblia y usted dígame dónde está en la Biblia esto. Nosotros nos guiamos por aquel versículo de la Biblia que dice, al país que fueres, haz lo que vieres. ¿Dónde está esto en la Biblia, misa? ¿En cuál de los evangelios está, hermano Ezequiel? En ninguno.
Pero tal vez usted estaba pensando, creo que sí está en la Biblia. No, no, no está en la Biblia. Y es que algunas personas, en lugar de dirigirnos por la palabra, nos dirigimos por pensamientos populares que creemos que están en la Biblia. Nosotros nos guiamos por aquel versículo de la Biblia que dice: al país que fueres, haz lo que vieres. En segundo lugar, siempre somos mucho más celosos de nuestra fe cuando esta fe viene vestida de un comportamiento cultural y popular. Cuando la religión camina con resplandecientes sandalias de plata y la gente la aplaude. Nos encanta decir que somos sus seguidores. ¿Cómo coincide lo que escribió Juan Bunyan con esta parte de la Escritura? Acompáñeme a Juan capítulo 6, verso 66. Si nos los puedes poner, hijita, por favor. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué abandonaron a Jesús? Porque claramente Jesús les dijo que la verdadera caminata del cristiano no es en esas sandalias de plata. Caminar en ese camino donde le vamos a caer bien a todos. Caminar en ese camino donde no vamos a tener problemas ni luchas contra las corrientes de ideología, de pensamiento, de acciones que están allá afuera. Que vamos a poder relacionarnos con todas las personas, que como cristianos vamos a poder estar y convivir en todos los ambientes, que como cristianos yo voy a poder disfrutar de Dios, pero también voy a poder disfrutar de todas las cosas pecaminosas que este mundo ofrece. No, lo que el Señor Jesucristo ya les acababa de hablar en todo este capítulo 6 del Evangelio de Juan es que el reino de los cielos es muy diferente a lo que ellos anhelaban y querían, a lo que ellos deseaban, y lo abandonaron. Eran discípulos, podrían ser personas que como usted o como yo, podrían tener 1 año, 2 años, 10 años, 20 años de caminata, pero llegó el momento en que llegaron a un punto donde el evangelio, la verdad de Dios les pedía que tomaran una decisión. Y ellos no quisieron tomar esa decisión. Ellos no quisieron pararse, como coloquialmente decimos acá en la iglesia, pararse por la verdad. Si la verdad es denunciar el pecado y renunciar a él, no, yo no puedo denunciarlo ahorita porque no me conviene denunciar el pecado. Me voy a echar encima a esta persona, me voy a meter en problemas, voy a entrar en una crisis económica, voy a sufrir el ataque y la agresión de mis amistades, de mis amigos, o el desprecio de mi propia familia. Este personaje que en cada una de las versiones se le da un nombre, era alguien muy hábil con las palabras. No creo yo en las casualidades. Estamos en medio de un tiempo donde qué importante es cómo hables. Hay personas allá afuera que están totalmente equivocados y totalmente desviados de los principios y verdades que marca la palabra, pero ellos quieren que tú los trates con un lenguaje, que tú les hables de tal manera que no los ofendas, que tu forma de hablar sea inclusiva. Me llamó mucho la atención porque el día de hoy hay tanto desarrollo, hay tantas personas que son tan hábiles para hablar con otros. Como este hombre dice que está hablando de la familia de su esposa y dice: no, la familia de mi esposa es una familia de tales habilidades que sabe tratar con los de clase baja, con los de clase alta, con príncipes. ¿Cuánto el día de hoy es a través de las palabras? ¿Cuántas personas están halagando a otro? Ay, que te vaya bonito, que tengas bonito día, esto y el otro. Pero realmente en su corazón no está el apreciar a esa persona, el decirle la verdad, el tratarla con un genuino respeto. Como dice el mexicano, solo es de dientes. ¿Para dónde? Para allá. Pero no es de corazón. Y aquí el Señor Jesús les habló claramente que este reino consiste en someterte a Él totalmente. Totalmente. Comer su carne, beber su sangre. Él es el verdadero alimento.
Y dijeron, no, 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 no. Igual que este hombre, nosotros vamos a caminar en la religión mientras la religión vaya con sandalias de plata, con vestidos que a todo mundo le caiga bien, donde yo no tenga problemas con nadie. Pero el día que esa religión tenga problemas, ese día yo me aparto de esa religión, ese día yo ya no sigo ese camino. Y en la historia, estos dos peregrinos siguieron su caminata a la ciudad celestial, pero este falso compañero tomó la decisión de ir por un camino aparte. ¿Y sabe por qué? Porque el día de hoy estamos en una sociedad que piensa que Dios no es suficiente, que Dios no alcanza para que una persona pueda realizarse por completo, que Dios no es suficiente para que una persona pueda alcanzar todo lo que necesita, que está bien tener a Dios, pero hay que sumarle otra cosa más. Es que bueno, está bien la religión, pero también ayudaría esto. Y estaría bien esto, pero también ayudaría esta otra cosa. Y está bien la fe, pero también ayudaría esta otra cosa. Y pensamos que Dios no es suficiente. Y Dios lo es todo o no es nada. Dios no es a medias. O lo es todo o no es nada. Estas personas que volvieron atrás, decía yo la semana pasada que la expresión da a entender no de alguien que va en una dirección, tiene diferencia y con Jesús dice, bueno, tú sigue tu camino, yo voy por otro. No, 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 no. Lo que está expresando la palabra es que regresaron a sus vidas de antes. El que era un maldiciente regresó a su maldicencia. El que era un inmoral regresó a sus inmoralidades. El que era una persona materialista regresó a sus afanes y a su materialismo. El que era de por sí una persona insensible en medio de su familia regresó ahí a su cápsula, se volvió a aislar y se volvió a enajenar de todos los que estaban ahí alrededor de él. Pero lo hicieron aún a pesar de que habían visto las señales que el Señor Jesucristo había hecho. Y no pocas, no pocas señales, varias señales ellos habían visto. Y amado, cuando estamos leyendo un pasaje de la Escritura, es importante ir a ese momento. Es importante, así como si nos pusiéramos acá los lentes de un microscopio y ajustáramos, ¿verdad? Y el microscopio se acerca y los aumentos del lente nos hacen ver a mayor amplitud la imagen que está ahí. Y yo quisiera que fuéramos a ese momento. Tenemos que tener en claro que el Señor Jesús está tratando con personas, con judíos, que ellos conocían de la palabra, conocían de la Biblia, y la Biblia les hablaba de un Mesías, pero de un Mesías con dos facetas. Una de esas facetas mostraba a un Mesías poderoso, a un Mesías que va a aplastar a sus enemigos, a un Mesías que va a traer su reino, su gobierno. Y no tiene, nosotros tal vez no tenemos la idea completa de cómo esa imagen o esos textos que hablan de este Mesías poderoso, reinante, gobernante, cómo los atraían como un imán, de verdad, como un imán. Los jalaba poderosamente. Ellos anhelaban ese Mesías poderoso, reinante. ¿Por qué? Bueno, hagamos un pequeño una pequeña línea del tiempo. Simplemente en el año 40 antes de Cristo, año 40. Aquí hay personas que no tienen 40 años. Aquí tenemos jóvenes que no tienen 40 años. Algunos estarán llegando a los 25, 26, van hacia los 30, otros estarán en los 35, 30 y algo. Algunos se están acercando a los 40, otros estarán ahí en la edad de los 40 años. Otros estaremos más adelante, 50, 60. Y los que andamos de ese lado quisiéramos mirar hacia los 40 y decir, bueno, ¿cómo me gustaría regresar a esa edad? Bueno, es una fecha, un tiempo importante, los 40 años. Bueno, en el año 40 antes de Cristo, los romanos ya gobernaban sobre Jerusalén.
En el año 40 antes de Cristo, los romanos designaron a Herodes el Grande como el rey de toda esa zona. En el año 40 antes de Cristo, Roma ya tenía autoridad sobre esa zona. Este pasaje que estamos leyendo, vamos a ponerle una fecha. Cuando Jesús le está diciendo a estas personas que tienen que comer su carne, beber su sangre, aceptarlo a Él como el único verdadero pan que da vida y que descendió del cielo. Y cuando ellos lo rechazan, dicen: no, esta palabra es muy duro, entregarte mi vida, vivir para tu reino, alejarme yo de esas cosas que a mí me llaman la atención para vivir por este reino. No, esta palabra es muy dura. Cuando el Señor Jesús les da este mensaje, ¿qué año era? Herodes el Grande empezó en el año 40 antes de Cristo. Aquí ya había nacido el Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús empieza su ministerio y está predicando, como en este momento, ¿qué año es? Vamos a dejarlo en el 30, misa, ¿no? Puede ser 33, estoy de acuerdo contigo, pero vamos a dejarlo en el 30. Entonces 40 más 30, 70 años. Y no solo tienes que considerar que los judíos vivían ya 70 años oprimidos por los romanos. Antes estuvieron los griegos. Y antes de los griegos, los babilonios, y antes de los babilonios, los caldeos, los 4 grandes reinos que Daniel, o que Dios le mostró a Daniel a través del sueño de Nabucodonosor. Esos 4 reinos ya habían pasado sobre Jerusalén, ya habían pasado o estaba ahorita el 4.º reino pasando sobre de ellos. Ellos añoraban ese tiempo donde ellos tuvieron un rey, y ese rey gobernaba sobre muchas extensiones. Había paz con muchas naciones, nadie se atrevía a hacerles guerra a ese pueblo judío, y ellos volteaban y añoraban y decían: ¿cuándo volverán esas épocas donde tuvimos un rey, donde nuestro rey era respetado por todos los demás, donde los otros reinos no se metían con Jerusalén? Ellos volteaban y añoraban eso. Por eso cuando ellos iban a los textos, y en los textos se encontraban que se hablaba de un Mesías reinante, poderoso, un Mesías que iba a venir a juzgar y a quitar a todos esos enemigos de Israel, ellos como imán agarraban esos pasajes. Pero no son los únicos pasajes que están en la Biblia, en el Antiguo Testamento. También hay pasajes que hablan de un Mesías sufriente. ¿Alguien de ustedes me puede decir algún pasaje del Mesías sufriente? Dígalo bien fuerte para que todos lo escuchemos. ¿Cuál? Isaías 53, donde dice que de todos esos golpes que le iban a dar, su rostro iba a ser desfigurado, ¿no? Varón de dolores, experimentado en quebranto, lo tuvimos por azotado, por herido, por abandonado de Dios. Un Mesías sufriente. Ellos leían Isaías 53 y decían: no, ese no me gusta. Me gusta más Emanuel, príncipe de paz, Dios con nosotros. ¿Qué otro pasaje del Antiguo Testamento me habla de un Mesías sufriente? Salmo 22, ¿verdad? Soy gusano y no hombre, cuadrilla de perros me ha rodeado, contar puedo todos mis huesos, se han descoyuntado de sus articulaciones. Otro salmo que habla del Mesías sufriente. No, yo no quiero el Mesías sufriente, yo quiero un Mesías reinante. Ok, ya fuimos a ese momento. Ya estamos viendo por qué cuando Jesús les dice: yo voy a morir, yo voy a dar mi vida por todo este mundo, yo voy a dar mi vida para que todos tengan vida por mí. Ellos dijeron: no queremos un Mesías que venga a morir, queremos un Mesías que venga a reinar. Tú acabas de darle de comer a miles de personas. Tú tienes poder, le sanas enfermos, reprendes demonios. Tú eres el que debes levantarte ahora y quitar estas cadenas. No queremos que te mueras. Ya fuimos a ellos. Ya estamos viendo un poco las cosas como ellos las vieron. Se les hizo muy duro. Ellos tenían sus propios intereses y no quisieron aceptar el mensaje de Jesús.
Pero ahora es momento de dejarlos a ellos y venir a nosotros. ¿Qué Mesías estás tú buscando? Porque todos buscamos un Mesías. El Mesías que no se meta con tu vida. El Mesías que no te diga cómo tienes que vestir. El Mesías que no te diga cómo tienes que hablar. El Mesías que no te ponga límites en las cosas que estás haciendo. Que no te diga cuando ya es avaricia. Que no te diga cuando ya es lujuria. Que no te limite acá, que no te limite allá. El Mesías que no se quede. ¿Cómo decirlo? Tal vez tú quieres un Mesías que cuando estas puertas se cierren, aquí se quede. De aquí no salga. Que esté encerrado. Que no se meta con tu vida. Que no vaya a tu casa y te diga que eres un mal hombre porque hablas leperadas, hablas groserías, que hablas obscenidades. No, que no se meta él con mi vida. Que no vea cómo eres una mala persona, que no sabes amar, que no sabes servir siquiera a los que te ponen el plato de comida, que no eres alguien que te acomides en algunas otras actividades que tal vez no son las que a ti te tocan, pero ningún mal te hace. Tomar una escoba, tomar una esponja con jabón, ordenar aquí, ordenar allá, apartar un tiempo para sentarte con los demás y ponerte a platicar las verdades de esta vida, la vida de Jesús. ¿Qué Mesías quieres tú? ¿Nada más el que te salve? ¿Nada más quieres el Mesías que se muera en la cruz y derrame la sangre por ti, pero que no te reprenda en tus pecados, en tu cobardía, en tu pésima manera de vivir como cristiano? Porque algunos podemos estar viviendo una pésima vida como cristiano, ningún testimonio de verdadero creyente tengo. ¿Qué Mesías quieres? Hay para llevar. Hay congregaciones aquí en Tehuacán que quieren un Mesías que todo les dé, que sea garantizado que si yo le doy una cantidad, Él me la va a duplicar, Él me la va a triplicar. Hay congregaciones aquí que quieren un Mesías que sea como el de la lámpara, que nada más lo froto y Él está aquí para obedecer. Yo voy a decretar, y si yo decreto que quiero esto, esto tiene que ser, y si yo decreto que tiene que pasar, esto tiene que pasar, y si yo decreto que esto tiene que cambiar. Ya fuimos a ellos. No solo llevaban 70 años oprimidos por los romanos, atrás de los romanos estuvieron los griegos, cientos de años. Atrás de los griegos estuvieron los babilonios y atrás de los babilonios estuvieron los caldeos. Tienes que entender que entre Malaquías y el momento en que Juan el Bautista empieza a hablar, hay 400 años. Tú puedes ir a los comentarios y todos los comentaristas te van a decir que entre Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y el momento en el que viene el Mesías y se anuncia el Evangelio, han pasado 400 años. Había 400 años, no había estos milagros como los que estaba haciendo Jesús. Había 400 años, no estaba viendo predicaciones de esta manera. Había 400 años donde la gente más pecadora no se estaba convirtiendo como ahora se estaba convirtiendo con el mensaje de Jesús. Había 400 años que no había un avivamiento en ese pueblo, en esa ciudad que Dios había escogido. Había 400 años que habían sido oprimidos no solo por los políticos y los gobernantes, sino 400 años que habían sido oprimidos por religiosos que estaban apartados de Dios. 400 años. Y Dios levanta a su Hijo con poder, con señales y con prodigios. Pero floreció, relució la dureza del corazón de las personas. Dura es tu palabra. Es mucho lo que pides. Es mucho lo que quieres de mí. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Que te arrepientas? ¿Que dejes tus vergonzosos pecados? ¿Eso es mucho? ¿Te parece tan difícil hacer a un lado tus planes de éxito, de triunfo, de reconocimientos?
¿Te parece tan difícil apartarte eso de tu mente, de lo que arde en tu corazón, para rendirte ante Él y ser un humilde servidor, una humilde servidora? ¿Qué Mesías quieres? Es claro que este no era el Mesías que ellos querían. Si nos pones el verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Regresaron a su vida de pecado de antes. ¡Qué dilema! Yo no te lo puedo poner más sencillo. Yo no puedo. Usted y yo estamos hoy ante un dilema. O me rindo a Él, o me rindo a Cristo. Me rindo totalmente y le digo: Señor, aquí está mi vida. No es mucho, tengo 60 años, no sé cuánto me des más. No es mucho, ya no tengo una salud que me permita varias cosas, pero te doy mi vida. O te rindes a Él por completo, o le vas a dar la espalda. Y te vas a volver alguien de lo peor. Oye lo que te estoy diciendo. Óigalo, por favor. Te vas a regresar a las cosas de antes, a ese terrible y asqueroso pecado, cualquiera que este haya sido. No te quieres consagrar a Dios, no te quieres consagrar a tu reino, pero te vas a consagrar a otro reino, porque solo hay dos en esta tierra, no hay más: el reino de Dios, el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. O eres un pregonero de este reino, o estás trabajando para el otro. Jesús, nuestro Señor, en este momento que Él está hablando con todas estas personas, su palabra de Él no fue para justamente provocarlos, irritarlos, empujarlos a que tomaran esa decisión. No. El texto lo podemos leer una y otra vez y vamos a encontrar que Jesús siempre habló con verdad. Les habló la verdad. Él vino del cielo. Él es el verdadero pan que descendió del cielo. No hay otro. No hay otro pan que pueda dar vida. Y acá es importante que tú consideres de qué estás tomando hoy tú la vida. Porque si no la estás tomando de Cristo, si no la estás tomando del verdadero pan que da vida, la estás tomando de otra cosa. La estás tomando de tu edad, la estás tomando de tu juventud, la estás tomando de otra fuente. Estás yendo a tomar de fuentes de placer. Estás yendo a tomar a fuentes que son de juventud. Estás yendo a tomar ahí: no, es que yo tengo la oportunidad de esto, voy a tener oportunidad del otro. Estás tomando de fuentes que no dan verdadera vida, y un día se van a secar, un día se van a vaciar. Y tenemos expresiones tan hermosas, fuertes, muy fuertes, pero muy hermosas, como la que está en Jeremías, cuando Dios dice: me dejaste a mí. ¿Fuente de qué? ¿De agua qué, hermano? Fuente de agua viva, y cavasteis. ¿Dónde está la cisterna? Donde según tú hoy ahí estás obteniendo tu felicidad. Y sí, tal vez hoy me digas: mira, hermano, yo no necesito a Dios, tengo mis necesidades suplidas. Mira, hermano, yo no necesito a Dios, mira todo lo que he hecho. Mira, hermano, yo no necesito a Dios, aquí está mi familia, mira cómo estamos. Nunca hemos aplicado las verdades de Dios. Tú no estás viendo cómo está rota esa cisterna, pero Dios sí. Y va a llegar el día cuando tú vuelvas la mirada a esa cisterna, y de lo que hoy te vanaglorias, de lo que hoy te enalteces y dices: yo solo he podido, yo no he necesitado a Dios, yo no he necesitado sus mandamientos, yo no he necesitado sus principios. Créemelo,
un día voltearás y estará vacía tu cisterna. Estará despedazada tu vida y las de los que están contigo. Jesús habló estas palabras con tanto amor, con tanta paciencia, con tanta misericordia, porque Él no cambia, porque Él es Dios. Y Dios no es que ahorita está de buenas, pero ya para la noche ya perdió toda la paciencia. No, Él siempre permanece en un estado pleno, completo, suficiente. Entonces Él, cuando estaba hablando con estas personas, les habló con tanto amor, pero les habló la verdad. Y la verdad, habrá momentos donde va a lastimar. La palabra de Dios, habrá momentos donde será miel, pero habrá otros momentos donde será espada. O usted ayúdeme, ¿qué pasaje dice que su palabra es como una espada de doble filo que entra y divide por dentro? ¿Qué texto es, hermanos? A ver, ayúdeme. ¿Dónde está? Misa, Abraham. Pero sí está en la Biblia, ¿verdad? Ah, gracias. No vaya yo a estar citando aquí como mañoso, ¿verdad? A la tierra que fueres, haz lo que vieres. Como dice, no, eso no lo dice la Biblia. Pero la palabra sí dice, esta palabra, que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Y un día esa espada va a llegar a ti. Y un día esa espada va a cortarte. Y va a separar lo espiritual de lo carnal. Va a separar lo verdadero de lo falso. Y esa espada te va a poner una línea en la que tú vas a tener que decidir: me vuelvo a Dios y lo abrazo, aunque pierda yo todo esto, o renuncio a Dios y me voy tras de mi carne. Aquí estaba la espada de dos filos, no empuñada con odio, no empuñada con resentimiento y rechazo. No, aquí estaba la espada empuñada con todo el amor, con toda la misericordia y con toda la paciencia, pero diciéndoles la verdad que tenían que entender. O te rindes y te entregas a Él, o no tendrás ninguna parte con Él, ninguna. ¿Eres discípulo de verdad o no lo eres? ¿Vas a caminar el camino o no lo vas a caminar? ¿A cuántos las palabras de Bunyan les habrán taladrado? ¿Cuántos de los que las oyeron coinciden con lo que dijo Mañoso? Yo quiero caminar una religión que no me dé problemas, una religión que sean sandalias de plata. Está hablando que vaya bonito, que se exhiba y que la gente la aplauda, la alabe. Yo les recomiendo este libro. Si no lo ha leído, allá con los hermanos o las hermanas de la librería, solicítelo. Es un libro que debe de leer todo creyente. No una vez, todas las veces que le sea posible. El Señor Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Lo dijo en el verso 63, si no los pones por favor, Cori. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Son espíritu y son vida. Aquí hay en el Evangelio de Juan, cuando el apóstol Juan habla de la palabra, usa, diríamos, dos palabras griegas en diferente momento. La palabra logos, que habla de un conocimiento muy amplio, de un conocimiento absoluto, de un conocimiento completo. A Jesús se le dice el verbo logos. Él es la palabra completa de Dios. Pero aquí Juan, cuando está él escribiendo estas palabras
que expresó nuestro Señor Jesucristo no usa la palabra logos, usa la palabra rema. Rema. Y la palabra rema quiere decir que hay una relación muy fuerte entre la persona y el otro objeto, la otra persona. O sea, la palabra rema genera ese vínculo. Vamos a tratar de diferenciar, vamos a tratar de ubicar cuáles son esas palabras que son rema, porque es diferente de logos. Ejemplo muy claro, ya lo predicamos hace varios domingos. Hay un hombre que es, dice ahí que es siervo de un noble, es siervo de un rey, y su hijo está enfermo. Y él va a buscar a Jesús, él recorre una gran distancia para ir a buscar a Jesús. Ellos son de la región de Galilea. Y él va y recorre una distancia que le llevó un día completo de viaje para irse a encontrar con el Señor Jesús. Y cuando él se encuentra con el Señor Jesús, este hombre le ruega por su hijo, le dice: Señor, desciende conmigo porque mi hijo se muere. Y el Señor Jesús le empieza a hablar palabras y le dice: si ustedes no vieran las señales, no creerían. Le está hablando con fuerza, porque algunos no estamos entendiendo el mensaje y esas palabras son importantes entenderlas. Yo debo de disponer mi corazón para entender las palabras de Jesús, pero algunos nos empeñamos más solamente en lo que vemos. Y el Señor Jesús dice: si tú no vieras señales, no creerías. Y aquel hombre era tanta su necesidad que le sigue insistiendo, acepta la llamada de atención, acepta el jalón de orejas y le dice: Señor, desciende conmigo, mi hijo se muere. Las siguientes palabras que dijo Jesús fueron rema para ese hombre. ¿Qué le dijo? Ve, tu hijo vive. Les he compartido el testimonio de la hija de mi hermana, mi sobrina Michelle. ¿Qué edad tiene tu prima hija? Tiene 28 años hoy. Hace 2 años, justo acaba de pasar, estaba ella internada con problemas de COVID. Ya no podía. Ella había decidido que no la intubaran. Estaba en el hospital general, pasamos la carga a la iglesia, le pedimos a los hermanos orar y mi hermana es enfermera, entonces tiene conocidos, una conocida de ella le pasó un teléfono a mi sobrina y ella le llama a su mamá y le dice: mamá, ya no puedo, mi cuerpo ya no aguanta, estoy cansada, me voy. Estaba al máximo de oxigenación, que son 15 litros, hermano. Estaba ella al máximo, ya no estaba entrando el oxígeno. Yo recuerdo que días antes pasamos la carga a la iglesia, empezamos a orar, y aquí está la hermana. Aquí está la hermana a la que Dios le dio una palabra. La hermana me la manda por mensaje y me dice: hermano, Dios dio esta palabra, esta enfermedad no es para muerte. ¿Cierto? Yo la recibí con ese gozo, con esa certeza, junto con otra palabra que ya Dios había dado. Se la mandé a mi hermana y le dije: mira, Clau, Dios en su palabra y por medio de su espíritu está diciendo que Michelle va a salir. Yo iba en un viaje, iba hacia Ciudad Valles cuando mi hermana me avisa, se interrumpe el viaje, regresamos. Llego en la noche al hospital, ahí afuera estaba mi hermana y abre los brazos y llorando dice: se me va, qué dolor, no puedo estar con ella allá adentro, ella está sola, está uno deshecho. Yo recuerdo que me le paré de frente a mi hermana y le dije: Clau, ¿a quién le vas a hacer caso? Yo sé que son doctores, yo sé que en base a lo que ellos clínicamente están viendo, te están dando un reporte, de eso no tengo nada que decir, pero ¿a quién le vas a hacer caso?
¿A lo que dice el hombre o a lo que te dijo Dios? Mi hermana se enderezó hoy, tomó fuerza y un momento y me dice, tienes razón, me voy a agarrar de la palabra de Dios. Al otro día dieron de alta a mi sobrina. Ella está sirviendo en una iglesia. Ella es de los hermanos que toca la alabanza. Tiene una gran gratitud en su corazón. Es que hay palabras que están escritas aquí, que son espíritu y son vida. Pero ocupa que tú tengas esa fe. Ocupa que tú te mantengas en esa caminata para que llegue el momento que el Señor te las dé a ti y sean para ti y sea rema en su momento. Hoy es la máxima sabiduría, no hay otra mayor que esta. Esta es la que está por encima de todo, de los mejores pensadores, de los más sabios, de los hombres con el coeficiente más elevado. Nadie va a estar por encima del Señor, nadie. Este es su logos, pero Él quiere que sea rema. Y para que sea rema, tú tienes que mantener esa caminata, esa fe y esa confianza. Pedro, cuando el Señor se voltea y Él les dice a todos, ustedes también me quieren abandonar. Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras. Veamos ahora a Pedro entonces. Veamos en qué momentos Pedro recibió esas palabras de rema, esas palabras de vida. Una de ellas la tenemos cuando él estaba en esa barca y había pasado toda la noche y toda la noche no pescó nada y toda la noche un trabajo infructuoso y los que vamos al día a día sabemos lo que pasa cuando no hay ese recurso, y los que vamos al día a día sabemos cómo se nos complica, cómo voy a pagar esto, cómo voy a hacerle para el otro, cómo voy a sacar aquello. Los que vamos al día a día entendemos las complicaciones que podían estar en la mente de Pedro. El Señor Jesús se sube a su barca y empieza a predicar un mensaje y Pedro a lo mejor entre que arreglaba aquí sus redes y medio escuchaba, y entre que estaba aquí y escuchaba, y cuántas veces así estamos. El Señor nos está hablando, pero yo sigo un poquito en lo mío y tantito escucho y yo sigo en lo mío, y el Señor me está hablando palabras de vida, el Señor me está hablando rema, pero no le pongo toda mi atención. Y el Señor Jesús no es desinteresado de nuestras propias necesidades y se voltea con Pedro y le dice, ponga mar adentro y echa tu red de este lado. Y Pedro le dice, ¿qué le dijo? Toda la noche y no hemos hallado nada. Más en tu nombre, más en tu palabra echaré la red. ¿Y qué pasó, hermano? Rema. Primero era logos, estaba hablando su palabra que es espíritu y es vida, logos, pero él no tenía oídos, ahora estaba un poco entretenido aquí con las cosas de su trabajo. Pero cuando el Señor le habló una palabra específica y él vio cómo se cumplió esa palabra, fue rema, una palabra para mí, que me ha dado vida a mí. ¿Sabe qué dijo Pedro? Apártate de mí, Señor. Tú no eres cualquiera. Tú no eres cualquiera, tú no eres cualquier hombre sabio, tú no eres cualquier hombre que tiene mucho conocimiento, tú no eres cualquiera, tú eres el santo. Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. ¿Qué tienes a Jesús diciéndole? Ven en pos de mí. Ven en pos de mí, yo te haré pescador de hombres. Rema. ¿Cuántas palabras el Señor ha dado rema para tu vida? ¿Cuántas palabras Dios ha dado rema para tu matrimonio, para tu familia? ¿Cuántas palabras? ¿No también el Evangelio dice que el Señor Jesús fue a la casa de Pedro y quién estaba enferma? ¿Quién? Ah, no era su mamá.
¿Y qué hizo el Señor Jesús con la suegra? La sanó. Rema, rema. Apuntemos más adelante. Cuando él iba caminando, el Señor Jesucristo iba caminando sobre las aguas, que esa parte no la habla el Evangelio de Juan. Los otros evangelios sí lo dicen, que cuando el Señor Jesús iba caminando sobre las aguas, Pedro le dice: Señor, si tú eres, manda que yo también camine sobre las aguas. Y el Señor le dice: ven. Y Pedro empieza a caminar. Pero al faltarle la fe, ¿qué le pasó? Y el Señor lo sacó y le dio rema. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Yo quiero que te centres en lo que Pedro está diciendo aquí. Señor, ¿a quién voy a ir? Ya anduve en muchos caminos de pecado, ¿y qué me han dejado? Señor, ¿a quién voy a ir? Nuestra nación tiene 400 años que no ha habido un avivamiento. ¿A quién? El sumo sacerdote ya ni es del linaje de Aarón, ya es un puesto político. Los que están ahí también es puro negocio, puro vender animales. ¿Quién se para por ti, Señor? ¿A quién voy a ir? Y empezó a palpitar aquí en el corazón de Pedro todas las veces que el Señor Jesucristo le había dado esas palabras de rema, las que él vio como el Señor les dio rema, como a ese paralítico que el Señor le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Esa agua que se convirtió en vino. Todo esto vino a la mente de Pedro, y claramente dijo: yo estoy seguro de que tú eres el Mesías, no solo por lo que he oído, sino porque estoy convencido por experiencia, lo he vivido en carne propia. Tú eres el Mesías. Ahí hay una confesión que es muy importante entender. Y habrá una diferencia entre la de él y la propia, pero tiene que haber una semejanza. Tal vez nosotros no hemos alcanzado a decir las expresiones de Pedro, pero tuvimos que haber tomado la misma determinación, hacernos a un lado del mundo. Y por muy complicada que sea la vida cristiana, pararnos en ese camino, agarrado no de mí, no de mis fuerzas, sino de su rema, de las palabras que dan vida. ¿Tú te has agarrado de esas palabras? ¿O tú estás empezando a caminar pasitos para atrás? Ya te das permisos en tu pecado. Ya se te salen palabras grotescas, groseras. Ya te es más fuerte el imán del mundo, sus seducciones, que de Él, que vino a hablarte palabras que son espíritu y son vida. Más adelante hablaremos de Judas. Pasaje como este, hay algunas otras iglesias que tienen una doctrina que se llama predestinación. Y iglesias como esta, como esa o esas, toman, o en pasajes como este señalan que Dios, con su libre soberanía, a unos los toma para salvación y a otros los toma para perdición. Están predestinados para eso, según estas doctrinas. Nosotros como iglesia creemos que lo que Dios predestinó es un pueblo, no personas específicas, sino un pueblo. Y que cada persona es la que decide de manera voluntaria si se rinde a este Salvador y recibe de Él no solo la gracia de la salvación, sino también recibe de Él sus principios y mandamientos para vivir en santificación. Ese es el que va a ser parte de ese pueblo. Nosotros creemos que eso es lo que Dios ha predestinado, un pueblo, no a personas específicas. En pasajes como este, a Judas se le señala como alguien que estaba predestinado
para traicionar. Nosotros creemos que Judas, al igual que los otros 11 apóstoles, tuvo la misma oportunidad de entregarse a Cristo y vivir para Él, o hacer lo que Él acabó haciendo, traicionar a Cristo y apostatar, apartarse de la verdadera fe. Es importante en algún momento dejar claros algunos puntos doctrinales que vamos a escuchar allá afuera. Veamos, para terminar esa parte, no vamos a entrar en detalle. Verso 70, si no lo pones, hijita, por favor. Gracias. Acompáñeme. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Recuerde que a lo largo de esta predicación le dije que en todo este capítulo, en ningún momento el Señor Jesús le habló a alguien con aspereza. En ningún momento el Señor Jesús le habló a alguien con tal dureza que pues la persona, esa fue su reacción natural. Se vio obligada porque la estaban presionando. No. En todo momento las expresiones del Señor Jesús fueron de amor, de misericordia, palabras de vida, no de muerte. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y las palabras que aquí estaban siendo dirigidas a Judas no eran palabras para aplastarlo y que él reaccionara: pues siempre me anda agrediendo, siempre me anda avergonzando, siempre me anda exhibiendo, siempre me está señalando. No, no. Las palabras para él fueron un llamado al arrepentimiento. Y yo quisiera que tú, amado, amada, que estás hoy aquí sentado, veas estas palabras también que son para ti. También las consideres. Cuando él le dice que es el diablo, no está diciendo que ya él era la morada de Satanás y que ya totalmente, como el Gadareno, estaba lleno de demonios. Lo que está diciendo es: aquí en él estaba ya prestando más sus oídos. ¿Bajo qué influencia Judas estaba ya dirigiendo sus decisiones? Y no bajo las palabras de Cristo, no bajo las palabras que son espíritu y son vida, sino las propias, las carnales, las terrenales y aquí también diabólicas. Era un llamado al arrepentimiento. Y la semana pasada estaba yo usando una ilustración que yo la estuve reflexionando. Incluso al hablar con una persona, meditamos en ella y tanto a la persona con la que hablaba y a mí mismo me quebrantó mucho. Y la ilustración que tomé fue la de ese pintor italiano que estaba pintando ese cuadro de la Última Cena y va y busca a un joven de un rostro angelical, de unas expresiones de pureza. Y lo toma para que fuera el modelo del rostro de Jesús. Pero él le dijo al joven: yo quiero que tu rostro sea el modelo del rostro de Jesús. Y aquel joven, claro, con qué gusto, con qué alegría, se prestó para que su rostro representara el rostro de Cristo. Y aquel pintor siguió trabajando en su pintura años. Y al cabo del tiempo llegó a este personaje tan complicado, a Judas. Ahora lo buscó a este personaje en los peores lugares, en los peores barrios, en las peores zonas, de mayor violencia, de mayor maldad, de mayor pecado. Y finalmente, después de mucho buscar, encontró a un hombre tan lastimado de su rostro y que su rostro expresaba tanta maldad, que igual se le acercó y con claridad le dijo: yo quiero que tú seas el modelo para mi cuadro, para este personaje. ¿Qué esperaría escuchar el pintor? Si a usted alguien se le acercara y le dijera: yo quiero que tu rostro sea el rostro de Judas, ¿tú estarías de acuerdo? ¿Tú estarías satisfecho con decir:
¿Qué logros he alcanzado en mi vida? ¿Que me quieren inmortalizar de esa manera? Es claro que no, es claro que no. El pintor probablemente esperaba alguna negativa, algún rechazo y probablemente alguna negociación y él tratar de convencerlo a través de la negociación. Pero nunca se esperaba lo que oyó. Aquel hombre con ese rostro tan expresivo de maldad y de pecado le dijo: pero yo ya posé antes para su pintura. El pintor se sorprendió y dijo: no, ¿cómo crees? Un rostro como el tuyo, es claro que no lo tengo. Y aquel joven le decía, o aquel hombre decía: sí, yo ya posé hace varios años. Yo fui su modelo para el rostro de Jesús. Y lo que esta anécdota pretende darnos a entender es este mismo momento, esta misma disyuntiva que nos presenta toda esta porción de las Escrituras, del 67 al 71. ¿Qué decisión voy a tomar? ¿La de Pedro? ¿La de entregarle mi vida? Entendiendo que de Él voy a recibir esa palabra, voy a recibir ese espíritu, y el espíritu es el que me va a ayudar a vivir esta vida, porque humanamente yo no la puedo vivir en mis fuerzas. Yo no puedo vivir la vida espiritual sin el espíritu. Yo no puedo vivir la vida cristiana sin Cristo. Yo no puedo vivir esta vida sin el poder sobrenatural de Dios. Yo lo necesito a Él. ¿Es la decisión que voy a tomar como la de Pedro? Sería lo anhelable que tú dijeras: yo voy a responder igual que Pedro. ¿A quién iré? ¿Me iré atrás del pecado? ¿Me iré atrás de la avaricia? ¿Me iré atrás de la inmundicia? ¿Me iré atrás de mis egoísmos y nada más quiero mis metas, mis logros, mis títulos? ¿En pos de quién voy a caminar? ¿O tomaré la actitud de Judas? Judas estaba junto con los 12. Pareciera que era la misma expresión de él, pero no fue la de él. Y el Señor Jesús, sabiendo que en los otros 11 apóstoles había una fe genuina, una fe verdadera, una fe sincera, pero no en Judas, con mucho amor el Señor expresó lo que sigue: no os escogí. Está hablando de que Él te atrajo hacia Él. Está hablando de que Él se acercó a ti y te ha atraído hacia Él con amor, con verdad, dándote palabras de rema, de vida. Pero tú no te has entregado por completo. Tú quieres, como decía hace rato, ¿verdad?, que cuando estas puertas se cierren, aquí se quede ese Mesías, que no se meta con tu vida, que no vaya a la escuela donde tú vas, que no entre en el salón donde tú te sientas, donde los demás escuchan cómo hablas. ¿De qué te ríes? A lo mejor alguien por ahí dijo alguna expresión de lo más vulgar, de lo más soez, y alguien está hablando cosas totalmente contrarias a la fe y tú las consientes. El Señor sabía que en Judas ya había una inclinación. Todavía él podía arrepentirse y tomar otra decisión. Por eso el Señor dijo esas palabras. Y son palabras que yo tengo que oír. Esta semana, ¿cómo voy a vivir? De aquí al siguiente domingo, ¿cómo me voy a comportar? Como Pedro, como un hombre que en verdad vivió para glorificar su nombre. ¿Voy a vivir como él? ¿O como Judas? Sacando provecho, hipócritamente, hasta que llegue el momento de la máxima traición. Es tu decisión. Nosotros no podemos hacer nada por la salvación la hizo Cristo, todo por gracia, ¿cierto o no? ¿Cierto o no, hermanos? Pero sí tengo que tomar una decisión de fe. Yo tengo que decidir si me entrego a Él y como su carne, bebo su sangre,
Me rindo a su reino, yo estoy para servirlo a Él y renuncio a lo mío. ¿Gritaremos? ¿Diremos dura es esta palabra? ¿Estás loco? ¿Es fanatismo? ¿Cómo vivirás esta semana? Hoy tenemos una sagrada invitación. No sé si se pudiera poner en pantalla la invitación que puso el hermano César, Cori. Estaba por ahí en un grupo de WhatsApp. Anoche partió con el Señor un hermano muy querido. Esposo, padre, suegro, abuelo, hermano, amigo. Anoche el Señor llamó a nuestro hermano Moisés Ordaz, suegro de nuestro hermano César, padre de nuestra hermana Luz, nuestra hermana Esther, esposa de nuestro hermano César, esposo de nuestra hermana Josefina. Están en los velatorios que están enfrente a la báscula, Machorro Sullivan creo que son. Ahí están desde la mañana y estarán hasta las 10 de la noche. El hermano durante el tiempo que estuvo con nosotros no solo fue un hermano, fue un maestro. Estuvo aquí con los chicos en los talleres. Estuvo aquí en nuestras fiestas deportivas, esta cancha. En aquellos años sin techo, a pleno sol a veces nuestros partidos. Y sobre esas líneas muchas veces caminó el hermano con su silbato. Misionero en unas personas que el hermano visitaba allá en la Sierra Mazateca, en Teotitlán. Anoche recibió su corona. En la fe entendemos dónde está el hermano y hay plena certeza de ella porque Cristo murió y resucitó. Y Él dijo que por Él también nosotros tendríamos vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero hay una familia, una esposa, hijas, hijos, nietos, nietas. Algunos de sus nietos aquí han estado alabando a Dios, tocando, cantando. Y hoy es un día donde tenemos un sagrado deber, ir y acompañar, ir y alabar a Dios, ir y bendecir a Dios por todo lo que permitió a través de la vida de nuestro hermano Moy. Gracias, hija. Muchas gracias. Los hermanos, la familia va a estar ahí. Han estado desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Yo sé que es día domingo. Yo sé que hay planes, tal vez saliendo de aquí, estar en algún lugar, ir a comer algo, estar en algún lugar comprando algo, pero este es un sagrado deber. Apartar un tiempo para poder estar acompañando a los hermanos. Y nos los enseñó el Señor a través de su palabra. A través de la palabra se nos muestra cómo debe ser nuestro corazón. Y nuestro corazón debe tener ese amor, ese afecto para fortalecernos los unos a los otros. Hace un momento cuando estábamos en la alabanza, recuerdo que no tan noche, pero ya un poquito noche, el hermano César nos avisó y le mandé algunos mensajes a él, a su esposa, a su cuñada, a nuestra hermana Luz. Les envió un mensaje para mostrarles de parte de Dios esa palabra de ánimo, de aliento. Pero también le mandé un mensaje para ofrecerle este auditorio. Le dije, hermano, deben de tener en claro que las instalaciones, si las necesitan, están disponibles.
Y hace rato que estábamos en la alabanza, en mi mente estaba yo tratando de pensar cómo hubiese sido la reacción de ustedes al llegar y encontrar aquí flores y encontrar aquí que hay un evento diferente tal vez del que venía yo preparado a escuchar una predicación. Y de verdad que mi mente no alcancé a procesarlo mucho. Pero creo que si Dios no lo hubiera permitido, hubiera sido para la gloria de Él, para bendecirlo, para agradecerle, pero sobre todo para fortalecer a una familia que tiene que agarrarse de la gracia de Dios, y de la gracia de Dios han de venir estas palabras de rema para ayudarles a seguir adelante. Entonces, como hermanos, porque el hermano César ha estado aquí al frente predicándonos y bendiciéndonos con la palabra muchas veces, como hermanos, porque también su esposa, al igual que el hermano Moy, ha sido un colaborador en el centro educativo, como familia, porque también los hijos del hermano nos han bendecido, nos han ministrado aquí junto con los demás hermanos de la alabanza. Tenemos una llamada ahora a nosotros ir y acompañar. Busque aquí palabras, palabras que sean rema para una esposa que las necesita. Busque aquí palabras que sean rema para personas adultas, las hijas del hermano, pero que necesitan recibir aliento, consuelo, fortaleza. No haga usted a un lado a Dios de su vida como lo hizo Judas. Aférrese como lo hizo Pedro. Tal vez el día de hoy mucha gente está abandonando su fe. Muchas personas están abrazando al mundo, sus ideologías, sus pecados, sus pantanos. Agárrese de su Señor y Salvador. Y por algo nuestro Señor llamó a nuestro hermano Moy en un día como este. Porque el hermano se agarró a su Señor. Me bendijo mucho lo que me comentabas, hermano Ezequiel, de esa reunión que tuviste con el hermano y el hermano afirmando su fe. También me compartían de un sobrino que también llegó y le siguió compartiendo la palabra, no que fuera nuevo para él, sino viendo que el hermano en cualquier momento podía partir. Había que ministrarle esa fe y esa convicción. Y ese sobrino decía: tío, ¿usted se ha arrepentido de sus pecados? Y el hermano Moy afirmaba: tío, ¿usted cree en el Señor y en esto que dice su palabra? Y el hermano asentía. Como dijo Pablo, peleó su propia batalla, acabó su carrera. Por lo demás, le está guardada su corona. Amén. Este es un momento de disyuntivas o de disyuntiva, de tomar una decisión. ¿Me aferro a Cristo o lo suelto? Yo te aliento, aférrate. No seas ingrato. Ve cuántas palabras de rema te ha dado el Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a reflexionar un momento para poder centrarnos en nuestra oración. Yo quisiera que pusieras en tu mente las ocasiones donde el Señor te ha dado esas palabras de rema, donde a través de sus palabras te ha dado vida, tal vez salud en algunas ocasiones, la luz para entender qué tenías que hacer ante ciertos problemas, dificultades, circunstancias contrarias.
Libró tu vida, tal vez en un momento te diste cuenta, wow, estuvo a punto de pasarme una verdadera tragedia. Y gracias a Dios fui librado, fui librada. Algunos de los matrimonios que están aquí solo por la gracia de Dios, porque Dios ha metido su mano. Algunos de los chicos que están aquí porque fue gracia divina, porque hubo una oración y Dios concedió que viniera ese niño, esa niña. Rema. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Padre, que este momento sea para tomar una decisión. Es cierto que hay quienes abandonan el camino, pero también es cierto que hay otros que se quedan para glorificar tu nombre. Señor, concede que esta iglesia sea levantada para glorificar tu nombre. Concédenos, Señor, que como iglesia siempre tengamos claro lo que tu palabra nos enseña y nos ministra de las verdades tan importantes sobre la salvación y la santificación. Y Señor, que así como en este pasaje se refleja que aún a Judas estabas extendiendo tu misericordia, extiende tu misericordia, Señor, porque tú eres el único que conoces cómo están nuestros corazones. Y conociendo cómo está el corazón de cada persona, extiende hoy tu misericordia. Y a diferencia de Judas, Señor, que se quedó solo por conveniencia para continuar con una apariencia, Señor, que aquellos que nos quedemos sea como dijo Pedro, para hacer firme nuestra vocación y elección, para ser piedras vivas en tu casa. Bendice tu palabra, que tu espíritu fortalezca y acompañe a toda la familia Ordaz Gallardo, Señor, y que nosotros como tu iglesia estemos ahí para representarte a ti y fortalecer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.